¿Qué tal amigos? Soy Descartes y el día de hoy les traigo algo muy distinto a lo cual les he estado compartiendo en este canal. El día de hoy les quiero hablar de una persona que definitivamente estaba desquiciada, enferma, que causó bastantes fechorías a honor a sus más bajos instintos y alocados deseos sexuales. 23 de julio de 1889 es atrapado uno de los depredadores sexuales más desquiciados y enfermos en Japón. Nace un asesino. 21 de agosto de 1862, Tokio, Japón. Nace un niño prematuro con una deformidad que lo estaría persiguiendo por el resto de su existencia, mismo que obstaculizaría el movimiento correcto de sus brazos. Sus papás lo bautizaron con el nombre de Tsutomu Miyazaki. Niñez. Miyazaki desde temprana edad mostró ser un niño muy inteligente. Era solitario ya que no solía involucrarse con sus compañeros de su misma edad. En la escuela sus compañeros solían burlarse bastante debido a su problema en las manos y brazos, y para poder utilizar correctamente sus manos tenía que girar su antebrazo de una manera que le causaba bastante incomodidad. El hecho de que se mofaran por su problema físico provocó que se convirtiera en una persona aislada y tímida, ya que al momento de querer interactuar con alguien no podía evitar que inmediatamente lo acosaran por dicha deformidad. Su maestra cuenta que solía escribir ensayos en los cuales plasmaba sus sueños de ser una persona normal y poder convivir con las personas que lo rodeaban, sin la necesidad de críticas y comentarios dolorosos, ya que culpaba a sus manos por todo lo que le ocurría. Su adolescencia. Una vez llegada la etapa de adolescente, dedicó gran parte de su tiempo a realizar estudios diarios de periodos muy prolongados, situación que le recompensó con el hecho de haber logrado ingresar a la preparatoria con una excelencia académica. Otra característica de Miyazaki era que dominaba muy bien el idioma inglés, así como uno de sus pasatiempos favoritos era la lectura de cómics, de manga y ver anime, así como el dibujar a sus propios personajes. Continuaba siendo una persona muy solitaria y muy inmiscuido, muy perdido en su propio mundo. Luego del paso del tiempo, su interés por el estudio fue decayendo y comenzó a recluirse aún más en sus pasatiempos. Un dato de Miyazaki es que en una ocasión intentó postularse como un mangaka, que son esas personas que dedican su vida al dibujo del anime, al dibujo del manga, pero lamentablemente fracasó, viendo mermados sus sueños e ilusiones de dedicarse a su pasión por el dibujo. En su diario personal, Miyazaki escribió en diferentes ocasiones que tenía problemas para hacer del baño, puesto que su miembro era muy diminuto, era muy pequeño. Esto le provocaba sentirse enojado consigo mismo, frustrado e inferior a los demás. Etapa de adulto. Optó por ingresar a la Universidad de Meiji, una de las más reconocidas en Japón, utilizando un as bajo la manga que era el manejo del idioma inglés, pero debido a que dentro de las entrevistas no se le notó muy seguro ni mucho menos muy entusiasmado por poder postularse, se quedó dentro de los lugares más bajos de las personas que hicieron dichas entrevistas, por ende no pudo ingresar. Luego de ello decidió estudiar para fotógrafo profesional, logrando graduarse en el año de 1983. Comenzaría a trabajar como técnico en fotografía en la empresa de un amigo de su padre. Para aquel entonces Miyazaki se encontraba ya bastante deprimido, llegando a contemplar en diferentes ocasiones la opción del suicidio para terminar con el vacío que cada vez se hacía más grande dentro de él. Su pilar fundamental, la persona que más amaba y lo hacía fuerte, era su abuelo, puesto que era el único que no lo criticaba ni lo hacía sentir mal. A contrario de eso, pasaba tiempo con él, lo escuchaba y lo instruía en cosas de la vida. Prácticamente su abuelo fungía como una figura a seguir. Otra característica de Miyazaki es que él tenía un apetito muy voraz en lo que concierne a temas sexuales, a tal punto que en diversas ocasiones llegó a aprovechar los partidos de tenis de las distintas universidades para fotografiar entrepiernas de diferentes mujeres. Consumía pornografía en diferentes géneros, entre los cuales destacaba el porno
mejor la pornografía infantil como uno de sus deleites, para luego aprovechar ese contenido con fines de estimulación. Su familia. La familia Miyazaki nunca sufrió de problemas económicos, puesto que su situación financiera era más que estable, dado que eran muy influyentes y conocidos en el lugar en el que vivían. Su papá era dueño de un periódico local muy exitoso. Con frecuencia se le hacía regalos a Miyazaki para sustituir su ausencia como padres. En el año de 1980 Miyazaki le regalan su primer automóvil, situación que repudió bastante, puesto que él argumentaba que solo se trataba de un incentivo más para compensar el poco amor y el desapego por parte de su familia, ya que en ningún momento le dieron tiempo de sentarse con él y simplemente platicar. Y esto no acaba solamente con sus padres, sino también por parte de sus hermanos menores, puesto que solían ignorarlo y tratarlo como un completo desconocido, rechazándolo a como diera lugar. Algo enfermo era que tanto su mamá como su hermana lo llegaron a reprender al punto de golpearlo en la cabeza, puesto que solía observarlas mientras se bañaban. Punto de quiebre. Algo que afectó bastante a Miyazaki fue la pérdida de su abuelito, ya que de alguna manera el hecho de tenerlo consigo lo hacía sentirse atado a este mundo, a esta sociedad. Los hechos. Lunes 22 de agosto de 1988. Estaba tranquilamente sentado en la banca del parque, observando a las niñas pequeñas jugando en un día muy caluroso. En ese lapso se topa con Mari Kono, una pequeña de tan solo 4 años de edad, que jugaba con sus amigas, para lo cual Miyazaki aprovechó para acercarse e intentar intercambiar algunas cuantas palabras, con la finalidad de convencerla de ir a casa para tomar algo helado y combatir los bochornos del calor. Luego de ello, Mari acepta sin titubear. Después de un tiempo considerable, su papá, al percatarse de que su hija no regresaba, inmediatamente se comunicó con las autoridades para comenzar su búsqueda. Miyazaki sube a la pequeña a su automóvil para dirigirse al este de Tokio, en una zona boscosa. Luego de ello, detuvo el auto debajo de un puente. Posteriormente sentó a la niña más cerca de él, comenzó a desvestirla y a tomarle fotografías en contra de su voluntad. Era ya demasiado tarde, no pudo contener su sed, su apetito sexual, y procedió a violarla, asesinarla, golpearla y cometer necrofilia. Una vez hecho lo anterior, enterró el cadáver y se quedó con la ropa de la pequeña. Lunes 3 de octubre de 1988. De camino a casa, Miyazaki se topa con una pequeña llamada Masami Yoshizawa, de tan solo 7 años de edad, a quien convenció diciéndole que solo irían a dar un paseo en su auto. La llevó a la misma zona en donde había cometido su primer crimen, pero en esta ocasión actuó sin demora y con mucho desdén, repitiendo los mismos pasos al igual que su primer víctima. Lunes 12 de diciembre del año de 1988. Erika Namba tenía tan solo 4 años de edad. En esta ocasión a su víctima la raptó con el uso de la fuerza. La obligó a desnudarse enfrente de él, provocando las lágrimas de la pequeña, situación que por poco logra que lo descubran los coches que pasaban cerca de aquel lugar. Posteriormente le tomó algunas fotografías. Luego de cometer sus fechorías, procedió a atarla de pies y manos para luego deshacerse del cadáver en la misma zona. Gracias a que había logrado sus sueños más enfermos y que todo le había salido a pedir de boca, por así decirlo, se convirtió poco a poco en un asesino sexual muy fluido y un tanto arrogante. Llegó al punto que en una ocasión dejó un paquete afuera de la casa de su primer víctima, de Mari Kono, que contenía huesos de ni más ni menos que de la pequeña asesinada. Pero para ello la policía ya había encontrado los restos de su segunda víctima en el bosque, situación que poco a poco los llevaría hasta Miyazaki. Otra situación un tanto perturbadora es que en una ocasión se le descubrió por parte de los vecinos que estaba tomando fotografías a alguna de aquellas niñas de dicha localidad, pero logró huir
huir evitando por poco ser detenido. Martes 6 de junio de 1989. Asesina a Yoko Nomoto de tan solo 5 años de edad, pero en esta ocasión iría un poco más lejos con sus depravaciones sexuales, colocando el cadáver de la niña en el maletero de su auto para posteriormente llevarla a casa, donde le dio rienda suelta tomándole bastantes fotografías y realizar el acto de necrofilia. Luego de ello comió gran parte del cadáver a lo largo de los días. Cuando su olor se intensificó, descuartizó el cadáver y se deshizo del torso en un baño de un cementerio, así como de la cabeza en una pradera, quedándose tan solo con los brazos, en los cuales bebió su sangre, pero producto de su paranoia volvió por el torso y la cabeza para quemarlos junto con el resto del cuerpo de la pequeña. No obstante a esto, lograron encontrar el torso de la niña. El final de la pesadilla. Domingo 23 de julio de 1989. Mientras conducía por Hachioji, miró a 2 hermanas que jugaban y las trató de convencer de dejarse tomar algunas fotografías, pero la mayor huyó en busca de su padre. Miyazaki ese día cometió 2 grandes errores. Se quedó para desnudar y fotografiar a la pequeña. Ese fue el primer error, cuando intentaba meter su lente en las partes íntimas de la menor, pero su padre llegó al lugar y confrontó al asesino, quien a pesar de que lo empujó logró huir, pero sin su coche. Por alguna razón volvió horas después en busca de su auto, que este fue su segundo error, en donde agentes de la policía lo emboscaron y capturaron por intentar un acto indecente con la menor. ¿Cuál sería la sorpresa de todos cuando se declaró culpable de los 4 asesinatos? Y aunque por medio de sus estudios se supo que padecía de un desorden de personalidad múltiple y una esquizofrenia extrema, los psiquiatras aseguraron que tenía pleno conocimiento de la gravedad de todos sus actos. Fue enjuiciado y encontrado culpable del asesinato de las 4 niñas, así como de los cargos de abuso sexual a las menores, conducta indecente y disociativa. Luego de lo anterior, luego de haber confesado, se le condenó a muerte el 14 de abril de 1997 y fue ejecutado en la horca el día 17 de junio del año 2008. Y bueno, amigos, solamente para cerrar quisiera decirle que esta persona definitivamente estaba demasiado perturbada. Todo lo que hizo este tipo, el hecho de que lo hayan discriminado desde muy pequeño por su malformación, por algo que él no controlaba, en ningún momento le daba el derecho de quitarle la inocencia y vida a estas pequeñas. Definitivamente esto no era un justificante. Algo que me llamó bastante la atención es que la mayoría de sus fechorías ocurrieron los días lunes. No sé si esto era parte de su mantra o tendría acaso algo que ver con estas supersticiones. Es increíble conocer que hay muchas personas alrededor del mundo que tienen estos problemas psicológicos y unas tantas se salen ahora sí que de su propia realidad y dan rienda suelta a lo que siempre han querido hacer, abusar de personas o realizar actos que definitivamente son muy deplorables. Y bueno, sin más, de nueva cuenta les agradezco a las personas que se han suscrito al canal. Yo soy Descartes y los veo en un siguiente video. Hasta pronto.